Y quiero decirles que el mensaje que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy se titula El poder de la alabanza y de la adoración. Así se titula el mensaje del día de hoy, el poder de la alabanza y de la adoración. Así se titula nuestro mensaje del día de hoy. Y yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber de que Dios tenía muchas bendiciones para ustedes y que por alguna razón y circunstancias de la vida y decisiones que nosotros tomamos las perdimos? A nadie, ¿verdad? Yo no creo que nadie, ¿verdad?, pueda levantar la mano y diga, yo me quiero perder las bendiciones que Dios tiene para mí, ¿verdad? Algo así semejante a Judas, que dice la Biblia que perdió su ministerio por causa de su transgresión, por causa de su pecado, por causa de su iniquidad. Judas perdió una gran bendición que Dios tenía para él, que había sido llamado para ser uno de los 12 apóstoles. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos en este lugar desea perderse las bendiciones que Dios tiene para su vida. Y hay algo que yo siempre le pido al Señor en oración, y es que yo le digo, Señor, no permitas que yo sea obstáculo para perderme bendiciones que tú tienes preparadas para mí. Porque les voy a decir una cosa con toda sinceridad, le tengo más miedo a mí mismo que al mundo y al enemigo con respecto a la oposición que puede traer con respecto a perder bendiciones. Yo me tengo más miedo a mí mismo que el miedo que le tengo al mundo cuando el mundo se opone para que uno pueda desviarse de las bendiciones de Dios, o me tengo más miedo a mí mismo que al mismo Satanás con relación a las bendiciones que él se puede oponer para que nosotros no las recibamos. ¿Por qué? Porque es muy fácil volverse enemigo del mundo, y es fácil volverse contra el enemigo y Satanás y pedirle al Señor que tome control y que lo reprenda. Pero qué difícil es que nosotros nos reprendamos a nosotros mismos o veamos nuestros propios errores. Y saben ustedes una cosa, ¿por qué estoy mencionando esto, queridos hermanos? Lo estoy diciendo por la siguiente razón. Si hay algo que puede hacer que nosotros perdamos bendiciones en esta vida con relación a la vivencia de la vida cristiana, es perder una vida de alabanza y adoración. Cuando un cristiano deja de adorar, cuando un cristiano deja de alabar a Dios, ¿saben ustedes una cosa? No piensen que Dios ha perdido absolutamente nada. Porque que nosotros adoremos o no adoremos, alabemos o no alabemos, a Dios no le restamos ni le sumamos, porque es imposible que le podamos quitar o sumar a Dios algo. Somos nosotros los que perdemos. Somos nosotros los que perdemos porque precisamente hay 7 beneficios que trae la alabanza y la adoración que nosotros podemos perder. ¿Y por qué razón es que yo les he dicho que estoy haciendo esta convocatoria para que vengamos a adorar al Señor este jueves en la mañana? Porque vean ustedes, juzguen si a ustedes no les pasa eso, porque a mí me pasa a veces también. Nosotros nos levantamos para ir al trabajo, ¿verdad? Y el trabajo es pesado, mínimo son 8 horas trabajando, algunos trabajan hasta 10 horas inclusive. Vamos y trabajamos, nos levantamos temprano, salimos corriendo para no agarrar presas, salimos corriendo para llegar temprano, llegamos al trabajo, pasan 8 horas, cuando regresamos nos encontramos con presas. Y cuando regresamos a la casa estamos completamente agotados. Y no tuvimos la delicadeza de ni siquiera haber dedicado 10 minutos para haber adorado al Señor. Y cuando me refiero a haber adorado, tal vez uno no es músico, ¿verdad? Como para agarrar la guitarra y tocar, ¿verdad? Pero perfectamente uno podría tomar un tiempo y poner un par de canciones y bendecir y adorar al Señor. Quiero hacerte esta pregunta y contéstala en tu corazón. ¿Cuánto dedicas al día y a la semana para poder adorar al Señor? ¿Cuánto?
Porque si lo que te pasa es esto, ¿verdad? De que a veces pasan días, semanas completas donde no sacaste ese tiempo para adorar y bendecir al Señor, déjame decirte que el único que está perdiendo eres tú mismo, soy yo mismo. Porque tiene que haber un momento en el día donde nosotros podamos adorar a Dios de todo corazón. Cada quien sabrá, según su reloj biológico, cuál es el mejor momento para adorar al Señor. Pero nosotros tenemos que tener un día para adorar, tenemos que tener un momento para adorar al Señor de todo corazón. Mi esposa Andrea definitivamente en la mañana. A las 6 de la mañana en punto, siempre está despierta. Yo no sé cómo hace. Yo en la noche. A mí me gusta adorar al Señor tarde, 12 de la noche, 1 de la mañana. Es la hora productiva mía para poder adorar al Señor. Pero cada uno de nosotros tiene que tener al menos un momento, queridos hermanos, al día para adorar al Señor. Ahora, ¿por qué razón nosotros tenemos que adorar al Señor? ¿Por qué razón? Pues es más que obvio, ¿verdad? Somos criaturas, ¿verdad?, de Él y estamos llamados a adorarle. Pero déjenme decirles que hay 7 beneficios que están relacionados con la adoración. El primero de todos, y quiero mencionárselos, es la adoración y la alabanza están relacionados con el perdón. Voy a decirles por qué. Porque cuando una persona realmente comprende que ha sido perdonada por el Señor, constantemente está adorando. Vean ustedes los salmos. Quiero que vayan rápidamente conmigo al Salmo 51, Salmo número 51. Este es un salmo que el rey David escribió, y recordemos que los salmos son cantos. Este es un canto, es un salmo que David escribió cuando cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a Urías. Salmo 51, los que tenemos la Biblia textual, página 932, dice así: al director del coro, salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él después de que se había llegado a Betsabé. Oh Elohim, ten misericordia de mí conforme a tu misericordia. Conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y reivindicado cuando sentencias. He aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo. Por tanto, en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y regocíjese en los huesos que abatiste. Y aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu, y restitúyeme en gozo, el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que una de las formas más hermosas que nosotros podemos reconciliarnos con el Señor y enderezar nuestros caminos es a través de la adoración? Hay cantos que están diseñados para eso. Yo no sé si a usted le ha pasado esto en su vida, pero hay momentos en donde yo no he hecho las cosas bien, y es cuando he entonado cantos al Señor que son más que cantos, son oración también. ¿Cuántos recuerdan ese canto que dice renuévame?
¿Cuántos cuando han hecho lo malo, cuando se han equivocado, cuando han cometido una falta, no hay nada más hermoso que con un corazón verdaderamente arrepentido es decirle al Señor: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual? Que salga de tu corazón ese: porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Este es el poder que trae la alabanza y la adoración. ¿Cuántas veces yo en mi vida muchas veces le he cantado al Señor este canto de Jesús Adrián Romero que dice: déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración? Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar para darte lo que anhelas en la adoración. Si hay algo poderoso en la adoración y en la alabanza, queridos hermanos, es que a través de la alabanza y a través de la adoración nosotros podemos confesar nuestras faltas, y a través de la alabanza y la adoración nosotros nos podemos reconciliar con el Señor. Número 2. La alabanza y la adoración está relacionada con la liberación, con libertad de la oposición satánica. Cuando nosotros leemos Primera de Samuel, capítulo número 16, ¿qué dice la Biblia? Que un espíritu malo de parte de Elohim atormentaba al rey Saúl. Y cada vez que el rey Saúl era atormentado por el espíritu malo de parte de Elohim, dice la Biblia que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo de parte de Elohim le dejaba y Saúl se sentía aliviado. Porque saben una cosa, hermanos, miren, cuando nosotros estamos sintiendo en nuestra vida oposición del enemigo, si hay una poderosa herramienta, si hay una poderosa arma que Dios nos ha dado, es poder adorar a Dios con alabanzas. Es decirle a Dios en adoración que se levante. ¿Han escuchado ustedes ese canto que dice: levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor? Ustedes no tienen idea, queridos hermanos, cuando nosotros estamos adorando a Dios de todo corazón, el enemigo simplemente no soporta eso. Es simplemente como ruido para él. ¿Alguno de ustedes alguna vez vio ese capítulo del Chavo, de la banda del Chavo? De que tocaban, ¿verdad?, a Kiko con unas ollas, ¿verdad?, y la Chilindrina con una guitarra toda rota, ¿verdad?, y el Chavo tenía una matraca, ¿verdad?, y que era espantoso. La gente se tocaba, se tapaba los oídos del escándalo, del ruido que era eso. Bueno, la adoración y la alabanza en espíritu y en verdad es como ese ruido para el enemigo que él simplemente no tolera. Cuando nosotros estamos siendo oprimidos por el enemigo, perseguidos por el enemigo, y decidimos adorar a Dios de todo corazón, empezamos a experimentar una gran libertad. Pero la estrategia del enemigo es alejarnos de la alabanza y la adoración. Lo que el enemigo quiere es que tú y yo estemos demasiado ocupados o demasiado entretenidos como para tener tiempo de adorar. Demasiado ocupado con el trabajo, demasiado ocupado con la universidad, con los estudios, con los talleres, o demasiado ocupado viendo la Copa América, viendo la Copa de Oro, viendo la Eurocopa. Hay tiempo para todo menos para adorar a Dios. Y es así precisamente como el enemigo quiere encontrarnos, con una vida en la cual cotidianamente no estemos adorando y no estemos exaltando el nombre del Señor. Satanás conoce muy bien el poder de la alabanza y la adoración, porque él conoció por mucho tiempo en el cielo lo que fue adorar al Señor. La Biblia en ningún lado dice que él era el director de las orquestas del cielo, como muchas veces se dice, pero sí la Biblia dice en Ezequiel
que en el día de su creación estuvieron preparados sus flautas y sus tamboriles, lo cual quiere decir que sin lugar a dudas Él estuvo relacionado mucho tiempo con la adoración. Él conoce lo que es adorar a Dios. Él sabe los beneficios de la adoración y por eso es que quiere que tú y yo no adoremos. Número 3, otro de los beneficios de la adoración es que a través de la adoración podemos nosotros librar batallas y ganar victorias. Vean ustedes lo que dice la Biblia en Segunda de Crónicas. Vayan conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Los que tenemos la Biblia textual, está en la página 789. Segunda de Crónicas, capítulo número 20, del 18 al 24. Segunda de Crónicas, capítulo número 20, del 18 al 24. Déjenme decirles el contexto de este pasaje antes de leerlo. El rey Josafat está a punto de ser atacado por 3 naciones, por la nación de Moab, por la nación de Amón y por los habitantes del monte de Seir. Y vean lo que dice el versículo 18, Segunda de Crónicas 20:18, dice: entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén cayeron ante Yahvé y se postraron delante de Yahvé. Y los levitas de los hijos de los coatitas y de los hijos de los coreitas se pusieron de pie para alabar con fuertes voces a Yahvé, el Elohim de Israel. Y se levantaron de madrugada y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: escuchadme, oh Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, creed en Yahvé vuestro Elohim y permaneceréis firmes. Creed en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó algunos que vestidos con ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Yahvé al frente del ejército, diciendo: alabad a Yahvé, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron con clamor y alabanza, Yahvé puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que venían contra Judá, y fueron derrotados. Pues los hijos de Amón y de Moab atacaron a los del monte Seir hasta que los destruyeron por completo. Y una vez que destruyeron a los de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su propio compañero. Así, cuando Judá llegó a la altura desde donde se atalayaba el desierto, dirigieron la mirada hacia la multitud, y he aquí ellos no eran sino cadáveres tendidos por tierra, sin que nadie hubiera escapado. Ustedes pueden imaginarse esta historia. Yo le pido al Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, que el Espíritu Santo nos permita discernir esta historia, no leerla y solo entenderla, discernirla. Ustedes pueden discernir esta historia que estamos leyendo. Dejen que el Espíritu Santo lleve sus espíritus a esta historia. ¿Cómo es posible que el rey Josafat está a punto de ser atacado por 3 reyes y su actitud es empezar a pedirle a los sacerdotes que empiecen a adorar al Señor? Él, antes de ponerse a acomodar el ejército, la infantería, la caballería, acomodar el ejército, la estrategia, su preocupación estuvo en que no les faltara la alabanza y la adoración. Ahora pónganse del lado de los moabitas, de los amonitas y de los habitantes del monte de Seir. Traten de imaginarse esta situación tan loca. Y es tener un ejército delante y que el ejército que uno tiene delante esté adorando a Dios. Yo supongo que esta gente dijo: esta gente está completamente loca.
O se burlaban de ellos diciendo, ellos creen que Dios los va a librar, pero nosotros los vamos a destruir. Ellos creen eso, pero nosotros los vamos a destruir, seguramente decían. Hermanos, ¿cómo nosotros peleamos nuestras batallas? ¿Cómo las peleamos nosotros? Cuando nosotros estamos teniendo problemas con un compañero del trabajo, con alguna jefatura de nuestro trabajo, cuando tenemos un problema en el matrimonio serio, un problema con los hijos, un problema económico, un problema legal, ¿cómo peleamos nosotros nuestras batallas? ¿Cómo peleamos nosotros nuestras batallas? Ustedes no tienen idea el grandísimo poder que tiene la alabanza y la adoración. Y yo lo he experimentado. Miren, un día estábamos acá en un culto del sábado y unas personas aquí adelante empezaron a hacer un escándalo impresionante, a pitar con carros, a pegar chiflidos, carcajadas, se pusieron aquí frente al templo y sabíamos que estaban haciendo eso precisamente al propio. Y yo estuve predicando y predicando, pero bajo mucha oposición y no, de verdad que era descarado la falta de temor y los chiflidos. A pesar de que sabían que se estaba predicando la palabra de Dios, tuvimos que cerrar la puerta, las ventanas, chiflidos, pitazos, aceleronazos de carros. Era un puro desmadre lo que se estaba haciendo. Y saben ustedes que cuando terminó el culto, de repente abrimos la puerta porque ya estábamos por salir y estaba ese día el profesor Ciro y había terminado el culto y él empezó a tocar una canción con el teclado y de repente la iglesia ya había terminado el culto y se metió en adoración con ese canto y las personas que estaban ahí afuera recibieron lo que ellos nos devolvieron con mal, nosotros se los devolvimos con adoración. Y ustedes no tienen idea la cara y el silencio que hubo en esas personas cuando nosotros empezamos a adorar al Señor de todo corazón. Hubo un silencio, una bonanza, fue algo espiritual, fue algo completamente espiritual. Solo el que estuvo aquí ese día puede saber lo que estoy diciendo. Hubo una quietud del Señor de repente, se callaron, se cansaron de gritar, se cansaron de pitar, de acelerar carros. De repente hubo una paz y de repente empezó a salir adoración del templo. Empezó a salir alabanza del templo. Ustedes no tienen idea la victoria que experimentamos ese día, porque nosotros salimos ese día llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ganamos nosotros nuestras victorias? ¿Cómo las ganamos? Poniendo nuestras esperanzas en los abogados, poniendo nuestras esperanzas en el consejero, poniendo nuestra esperanza en el dinero. Las victorias cristianas se ganan de rodillas. Las victorias cristianas se ganan con las manos levantadas. Las victorias cristianas se ganan adorando al Señor. Dice la Biblia que vean lo que dice el versículo 22, léanlo otra vez conmigo, por favor. Dice la Biblia: y cuando comenzaron con clamor y alabanza. ¿Cuándo fue? Cuando comenzaron con clamor y alabanza, Yahvé puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. ¿Saben ustedes una cosa? Aunque esos moabitas, amonitas y del monte de Seir se estaban burlando de ellos, cuando Dios empezó a escuchar que su pueblo le estaba adorando, ¿qué dice la Biblia? Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando Dios escuchó la alabanza de su pueblo, puso su mirada en su pueblo y vio Dios que su pueblo estaba a punto de ser atacado. ¿Y qué pasó? Dios envió su ángel y no quedó una sola persona viva del ejército enemigo. Que el Señor te dé también a ti la misma victoria sobre tus enemigos. Que el Señor te dé victoria sobre tus enemigos. Que los que desean el mal, el Señor te dé la victoria sobre ellos. Pero no dejes de adorar al Señor. Voy a ir terminando. La alabanza y la adoración es de suma importancia
porque a través de la alabanza y la adoración nosotros somos llenos del Espíritu Santo, y a través de la alabanza y la adoración Dios nos habla de forma profética. Vean ustedes lo importante que es esto. En la Biblia existen tres tipos de profecía. En la Biblia existe la profecía global, que ya esa profecía está completamente cerrada. Hay un candado sobre la profecía mundial. Ya la Biblia dice cuáles son las naciones que van a protagonizar el fin de los tiempos. Ya la Biblia dice qué es lo que va a pasar con los reyes del oriente. Ya la Biblia dice qué pasará en el oriente. Ya la Biblia nos dice los países y las naciones que tendrán protagonismos en el fin de los tiempos. Es por eso que cuando nosotros escuchamos que alguien está diciendo esto va a pasar en Colombia, esto va a pasar en México, esto va a pasar en Israel, esto va a pasar en Estados Unidos, sabemos que es profecía falsa, porque la profecía mundial ya está cerrada. Pero hay dos escalas más de la profecía, y es la profecía eclesiástica, la profecía a nivel de congregación y la profecía a nivel individual. Y esas dos profecías siguen vigentes todavía. Por supuesto que nunca van a contradecir la palabra de Dios y siempre fluirán a través de la palabra de Dios, pero Dios te puede hablar a ti de forma profética. A mí Dios me ha hablado de forma profética muchas veces. Dios me ha hablado a través de sueños, y Dios me ha hablado también a través de personas, cosas que yo tenía en mi corazón ahí guardadas, y que Dios ha enviado a alguien y era precisamente la palabra que yo necesitaba escuchar. Dios todavía habla de esa forma y está modelado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, Dios le advertía a Pablo en cada iglesia que él viajaba y visitaba. Dios le advertía a través de sus profetas que se preparara, porque en Jerusalén le esperaban cárceles y cadenas. Claro que Dios nos habla a través de la profecía, y Dios también le puede hablar a esta iglesia de forma eclesiástica. Lean ustedes las cartas del Apocalipsis. Escribe a la iglesia de Filadelfia, escribe a la iglesia de Esmirna. Y yo creo que Dios nos ha hablado en esta congregación, y creo que lo último que Dios nos ha dicho a nivel de iglesia es que no dejemos de velar. Han sido los últimos mensajes que el Señor nos ha hablado de forma profética. No dejemos de velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En la Biblia tenemos la historia del profeta Eliseo, que dice la Biblia que cuando él pidió que le trajeran un músico, el músico comenzó a tocar el instrumento musical. ¿Y qué dice la Biblia en Reyes? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios entró dentro de Eliseo, y Eliseo fue lleno del Espíritu Santo, y Eliseo comenzó a profetizar. Cuando tú y yo adoramos de todo corazón, ¿saben ustedes una cosa? Empezamos a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora que Carla estaba cantando y que Raymond estaba tocando con la guitarra, yo pude percibir la presencia de Dios, yo pude sentir la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere? El enemigo quiere que cada vez que nosotros estemos acá adorando, el enemigo quiere que estés pensando: ay, dejé el arroz, ¿verdad?, puesto, ¿verdad? Y te vienen mil y un pensamientos. ¿Y será que dejé el portón abierto? Uy, y ahora que es Día del Padre, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿Verdad? O el enemigo quiere que recuerdes el problema que tuviste con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo. Y estás en tu mente peleando. Y mientras se está aquí dirigiendo la alabanza y la adoración, muchas veces nuestra mente está en otro lugar y el enemigo te robó la bendición. ¿No dice la Escritura que Satanás vino a robar? Y finalmente, el último beneficio que trae la alabanza y la adoración es que la alabanza y la adoración es la mejor forma en que podemos proclamar la victoria de nuestro Dios. Rápidamente vayan conmigo a Éxodo y terminamos con este pasaje. Éxodo
Y vamos a leer por un momento el cántico de Moisés, rápidamente, que fue el cántico que ellos entonaron cuando cruzaron el Mar Rojo. Éxodo capítulo número 15. Éxodo capítulo número 15. Vean ustedes, queridos hermanos, lo que dice este canto. Que el Espíritu Santo hoy te permita discernir lo que este canto dice. Que el Espíritu Santo te permita discernir. Yo quiero invitarte a que tú puedas cerrar tus ojos por un momento y déjame leerte este canto y deja que el Espíritu Santo te permita sentir la pasión con la que Moisés escribió este canto. Dice la Biblia así, de la siguiente manera: entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Yahvé y hablaron diciendo: cantaré a Yahvé porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Ya es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios al cual exalto, Elohim de mi Padre que glorifico. Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. Arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrirán como piedra, descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Yahvé, ha sido glorificada en poder. Tu diestra, oh Yahvé, aniquiló al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a tus oponentes. Enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. Con el resoplo de tus narices fueron amontonadas las aguas, erguidas fluyeron como de dique. Los abismos se cuajaron en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Desenvainaré mi espada y mi mano los destruirá. Pero tú soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? ¿Quién como tú glorificado en santidad, temible en alabanzas y hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. Los has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Los pueblos oyeron y temblaron. Pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea y se turbaron los caudillos de Edom. A los fuertes de Moab los asaltó el temblor y fueron abatidos todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos terror y espanto por la grandeza de tu brazo. Sean convertidos en piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahvé, hasta que haya pasado este pueblo tuyo. Tú que adquiriste, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Yahvé, que hiciste para tu morada, el santuario, oh Yahvé, que establecieron tus manos. Yahvé reinará eternamente y para siempre.